Entonces, como habíamos dicho ayer, en esta concepción de consultar al pueblo de Dios, sería el pueblo el que oriente el camino de la iglesia. No está dicho así, pero es implícito. Pero decíamos, ¿quién es el pueblo? Es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios significa que observa la ley de Dios. O son aquellos que quieren imponer su propia ley, modificar la ley. Camina hacia Dios, sigue a Jesús o pretende que Jesús lo siga. Por otra parte, ¿qué criterio se toma? ¿El criterio de la mayoría? ¿Pero cuál? Si no es la mayoría, además ¿cuál? Si el pueblo de Dios es el que adhiere a la opinión dominante, sabiendo cómo se logra una opinión dominante, lo vemos, incluso un criterio único, entonces llega al absurdo que hay que someter la verdad a qué piensa la mayoría, cómo se comporta o quiere comportarse. No puede ser que la verdad dependa del número, que se plebiscite la fe y la moral cristiana. Eso es inaceptable. Y ahí está el meollo de la cuestión. Eso nunca fue así ni puede admitirse que lo sea. Una sociedad decadente en la moral, desprovista de fe, sin Dios, solo puede arrojar confusión y oscuridad sobre el tema fundamental, que es ¿cuál es? La salvación del hombre, la salvación de las almas. Y aunque a alguien le parezca parecido, suene parecido, es una cosa muy, pero muy distinta el sensus fidelium. No es eso. Sensus fidelium es una expresión latina que puede traducirse como el sentido de los fieles y que está conectado también, por supuesto, el sentido de los fieles al sentir de la fe, al sensus fidei. El concepto se refiere a cómo los fieles viven juntos el sensus fidelium, que también se lo ve, como digo, como sensus fidei. Está intrínsecamente ligado a la enseñanza del magisterio de siempre de la Iglesia. Ahí está. Porque ahí está la fe, y ahí está la fe del pueblo fiel. En el Evangelio de San Juan, Jesús le dice a los apóstoles, cuando venga el Espíritu a la verdad, os guiará a toda la verdad, o a la verdad completa. Y aquí vemos distintos niveles. En el primer nivel, Jesús está hablando a sus apóstoles inmediatos, para que puedan estar seguros de que el Espíritu Santo les permitirá recordar todas las cosas que Él dijo y guiarlos. Como lo hizo, por ejemplo, en el caso del primer concilio, el de Jerusalén. Esta afirmación del Señor incluye también el papel de algunos de estos apóstoles como autores inspirados de la Sagrada Escritura, de los evangelistas. Y Pablo, por ejemplo, con sus cartas, guiados por la verdad. Más allá de esto, la afirmación de ser guiados por el Espíritu Santo se aplica al magisterio de la Iglesia, porque los obispos y el Papa son sucesores de aquel primer colegio apostólico. Ahora bien, en otro nivel, sin embargo, las palabras de Jesús, de esta guía del Espíritu, se aplican a los fieles en un modo colectivo. El Espíritu Santo guía no solo a los obispos y al Papa, sino también a los fieles, que constituyen el cuerpo místico de Cristo. Por eso, el otro estamos en el pueblo de Dios, y si nos quedamos en el pueblo de Dios, quedamos en una cierta horizontalidad y el peligro de conceptos democráticos, ajenos a la verdad, por supuesto, y a la Iglesia. Pero por eso esto tiene que ver con los fieles como parte de ese cuerpo místico que tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Es un sentido vertical. Y hay una unidad de ellos con el magisterio. Ese cuerpo es un cuerpo orgánico, no desmembrado. El sensus fidelium representa una profunda unidad que es crucial para la identidad de la Iglesia. Una de las herejías más difíciles y tempranas a las que tuvieron que enfrentarse los primeros cristianos fue el arrianismo. Muchas veces lo comenté, pero vale la pena de nuevo recordar.
eran los seguidores de Arrio, que sostenían que Jesús no era Dios, o por lo menos no era un Dios igual al Padre, era como un Dios de una segunda categoría, no era consubstancial a Dios Padre. La famosa frase de Arrio, en referencia al Hijo de Dios, era que hubo un tiempo en que no lo era. Hubo un tiempo que no era Dios. No era su esencia divina y coeterna desde siempre, sino que había empezado en el momento a ser Dios. El Hijo, según los arrianos, había sido creado. Solo Dios no tenía principio. El Hijo era una suerte, como digo, de Dios menor. Y niega Arrio que fuera el Hijo de la misma sustancia del Padre, o esencia. Por eso, cuando aparece el concilio de Nicea, después de Constantinopla, se aclara que es de la misma sustancia. En español se suele decir de la misma naturaleza del Padre. Bueno, a pesar de que en ese momento, ¿cuál es la situación de la Iglesia? La mayoría de los obispos eran arrianos, la gran mayoría. A pesar de esto, por otro lado, la mayoría de los fieles se atenía a la ortodoxia, a lo que había sido enseñado, a la verdad de que Jesús es igual como Dios en su divinidad al Padre. En parte, la mayoría de los fieles no seguían la herejía que se debía a que, porque esa era la fe que tenían y cómo les había sido transmitida. Si lo mantuvieron, supieron mantener. No perdieron el sensus fidei. Vemos ahí, el sentir de la fe no fue perdido por los fieles. Sensus fidelium, sensus fidei. Los creyentes ordinarios mantenían la fe tradicional que les había sido enseñada, y este sentido de los fieles era significativo para afirmar y preservar la verdad, la enseñanza de la divinidad de Jesús. Cuando ahora utilizamos la palabra consubstancial, es decir, como decía, que es la misma sustancia, que es igual Dios. Por eso después se agregará Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Es decir, no generado, no creado. Generación en la eternidad. Así entonces estamos confesando nosotros cuando lo decimos que estamos unidos a aquellos fieles que nos precedieron y que creían en esto. Y que fueron los que, al final, claro, guiados por obispos como Atanasio, lograron imponer o volver a la fe verdadera. Pero la mayoría de los obispos eran arrianos. Hubo un sensus fidei que fue el que mantuvo a la Iglesia, por supuesto con otros obispos, que no era cuestión de mayoría, vemos, al contrario, como obispos eran minoritarios. Es decir, Dios habla infaliblemente a través de la Iglesia. La verdad es una y no puede contradecirse. Jamás lo que ayer estuvo condenado por herejía, hoy puede ser justificado. Nunca. La Iglesia, por eso, es guiada por el Espíritu. Una cosa es que la guíe, otra cosa es que nos dejemos guiar. Ese es el tema. Ahí está todo el tema, la infalibilidad papal y todo eso, ¿no? El Papa es infalible solamente en determinadas circunstancias, que está bien prescripta. Pero luego no, es falible, no es impecable, peca, en fin. Y así todos, los cardenales, todo el mundo. Pero las cuestiones fundamentales, y ahí es donde se determina ese espíritu. ¿Por qué? Porque lo que nos falta a veces es esa docilidad a la Iglesia, al espíritu, perdón. Entonces, la Iglesia es guiada por el espíritu, no por el espíritu de la época, de estos tiempos. Como se dice en alemán, Zeitgeist. No es eso. Este don del espíritu que guía a la Iglesia hacia la verdad se debe a un motivo, a que Dios quiere que todos se salven. Dios no quiere la confusión. Donde hay confusión, ahí no está Dios, y ahí no está el Espíritu. La infalibilidad de la Iglesia está ordenada a la santidad, para eso, porque la Iglesia nos llama a ser santos, nos llama a la salvación y a la santidad. En otras palabras, todos los fieles están llamados a ser santos. Y este es el punto del sensus fidelium. Bueno. Ahora, este sentido de los fieles, o sentir, a través de la historia,
como vimos en el caso de Arrio y en otros casos también, le permitió salvar los obstáculos. Y un caso, digamos, paradigmático es el de Japón. Japón estuvo por 2 siglos sin sacerdotes. La iglesia apareció desaparecida, del siglo XVII al XIX. Prohibidos, bueno, hubo matanzas, de todo, ¿no? Una gran persecución. ¿Y cómo se mantuvo la fe? En los propios fieles. Los únicos sacramentos que tenían y que practicaban eran 2, el matrimonio y el bautismo. Durante más de 200 años. Sin embargo, cuando los misioneros regresan a Japón, encuentran que la fe se transmitía a pesar de los obstáculos. Se había mantenido intacta. Bueno, por eso, aunque no nos demos cuenta, ¿qué es esto? Es una especie de instinto, el sensu fidele, un instinto espiritual, instinto espiritual, que ayuda a guiar a la iglesia. El sensu fidele, en sentido, es la convicción de la iglesia que todos los creyentes, individualmente y como iglesia, tienen una especie de sentido común sagrado, una especie de instinto espiritual compartido para la verdad de la fe. Apunta a una especie de modo de conocimiento que no es puramente el resultado de la deducción racional, es una suerte de conocimiento del corazón. A veces lo veo también en la teología del corazón, en la liturgia del corazón, saber cuándo nos tenemos que arrodillar. Aunque uno dice, yo no puedo estar de pie. Aquí está el Señor. Eso, aunque no, si estás abierto al Espíritu, te lo dice. Así que, bueno, hay más para decir. Creo que agrego solo una cosa. Esto, ¿no? De parte mía, digo, ¿cuántas veces recibo mensajes o alertas de personas que me dicen que han leído o han escuchado algo que les chirriaba, como que no, y la verdad es que siempre han tenido razón. Eso es el sensu fidele. Alabado sea Jesucristo.